nunca serán coincidencia, más bien será de bendición. Y esta mañana mi amada esposa leyó un pasaje bíblico que yo voy a predicar. Amén. Así es que Dios nos conecta en su espíritu para que todos estemos unidos a través de su presencia. Así es que sentaditos ahí ustedes, ya escucharon la lectura de la pastora. Vamos a irnos a la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y nos vamos a ir al capítulo 1 de Corintios. Cuando tengamos de nuestras Biblias decimos amén. Tenemos ya, ¿no es cierto? Bien. Repito, la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos al capítulo 1. Y voy a empezar con el versículo 3, donde el Señor empieza diciéndonos así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es maravilloso entender, amados hermanos, que en 5 versículos se menciona 9 veces la palabra consuelo y consolación. Así es que esta parte bíblica, este texto se refiere específicamente al consuelo y a la consolación. Imagínense, solamente en 5 versículos la palabra consuelo y consolación se repite 9 veces. Así es que el corazón de este mensaje, el corazón de este texto es de hablar del consuelo que nosotros debemos tener, compartir. En primer lugar, nos dice el apóstol San Pablo que el Señor es un Dios de toda consolación. Si el Señor no nos consuela en nuestro corazón profundamente, es muy difícil ser consolados. Entonces, hace énfasis el apóstol San Pablo de que el Señor es el Dios de consolación. Pero también podemos entender que el Señor, desde la fundación del mundo, Él siempre usó a su pueblo para bendecir a su pueblo. En eso tenemos que estar claros, hermanos. Dios, desde la creación, usó a su pueblo para bendecir a su pueblo. Por ejemplo, cuando nosotros recordamos la historia de la salida de Israel de Egipto, bien podía haber el Señor no usado a Moisés y a Aarón, sino mandar su ejército de ángeles y se acababa todo. Pero Dios creó una estructura dentro de la humanidad para glorificarse a través de sus hijos. Los hijos de Dios bendecimos a los hijos del Señor. Es esa combinación formidable. Por ejemplo, cuando usted me puede decir a mí: pastor, necesito que ore por tal cosa, o yo le puedo decir a usted: ore por mi persona. No es que el Señor no lo pueda hacer directamente, sino que el Señor quiere escuchar la intercesión por su pueblo. Es así como ha operado el Señor desde toda la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos que el Señor ha usado a la gente. No es porque el Señor no tiene la capacidad de hacer solo. Él lo puede hacer solo con sus ángeles y se acabó. Pero el Señor ha diseñado un mundo a través de su pueblo para que nosotros nos glorifiquemos y tengamos que dar, hermanos. Por ejemplo, nuestra hermana Seña y nuestra hermana Martita, que han pasado una situación bastante compleja en su salud, después de que estén totalmente en la plataforma, como yo digo, del 100%, y pase un tiempo, y ellas algún día encuentren alguna persona que está en la misma aflicción que ellas estuvieron, ¿qué van a hacer las hermanas? Ellas van a consolar y van a decirles lo que ocurrió en sus vidas y que un día el Señor se manifestó. Por esa razón el Señor permite, quiero que me escuchen bien eso, hermanos, ¿por qué el Señor permite el sufrimiento? ¿Por qué el Señor permite que nos pase cosas difíciles? Por una razón, hermanos, porque Él quiere, en primer lugar, probar nuestros corazones y en segundo lugar, equiparnos para que nosotros consolemos a otras personas. Yo recuerdo que muchos de ustedes, amados hermanos, todavía no venían a la iglesia cuando yo me enfermé, pero recuerdo, por ejemplo, la hermana Martita que en una ocasión me dijo: pastor, cuando yo estuve enferma, parecería que cada día que más oraba,
la situación mía de enfermedad estaba más afligida. Pero llegó un momento en que se acabó. Lo suyo se va a acabar algún momento, algún tiempo. Y así es, hermano, se acabó mi enfermedad de 10 meses que estuve postrado prácticamente. Pero la hermana Martita me animaba porque ella sufrió. Cuando venga la oportunidad de la hermana Señor, de cada uno de nosotros que hemos tenido que pasar a cierta prueba, podemos nosotros dar ese ánimo, ese consuelo que la gente necesita. Esa es la razón por la cual el Señor ha permitido que entremos en ese sufrimiento para ser consolados por Él en primera instancia y para que algún día nosotros consolemos a otras personas. Yo me acuerdo que hace más o menos, vos vas a decir el año inclusive, en el año de 1990, yo hice una pausa en mi oración y le dije, Señor, yo no me voy a levantarme mientras tú no me digas por qué tuvo que sufrir Job, un hombre, como tú dices, temeroso, recto. ¿Por qué padeció si él no estaba en pecado? Señor, necesito saber. Tú me has puesto a predicar, pero necesito entender, Señor, ¿por qué tuviste que permitir que Job pase una situación tan tremenda? Y muy simple, hermanos, el Señor me dijo, yo quería que Job vea mi grandeza, mi amor, y que la humanidad, cuando lea el libro de mi siervo, entienda que yo soy el Redentor, que sano, que levanto y que consuelo. Quería nosotros entonces el Señor dejar constancia en un libro los sufrimientos de Job para hacernos comprender, hermanos, que algún momento cuando nosotros tenemos que pasar lo mismo, estemos fortalecidos en el Señor. Yo creo que en esta mañana no hay una sola persona que no hayamos tenido que pasar dificultades. Unos de una manera, otros de otra manera, otros por una situación, otros por otra circunstancia, pero nosotros hemos tenido que pasar y descender al valle de sombra de muerte, hermanos. Todos, todos. Y es interesante comprender, hermanos, que cuando estamos en esa situación, parecería que nadie nos entiende. Y yo sé lo que usted puede pensar en ese aspecto, hermanos. Porque estamos nosotros en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa petición que no llega. Pero quiero decirle en esta mañana, usted no está solo, usted no está sola. Jesucristo está a su lado. Pero está el Señor haciendo una operación en su interior maravillosa, que cuando pase las lágrimas, que cuando pase la situación, usted va a comprender ampliamente que el Señor nunca le dejó. Ahora, el diccionario nos dice a nosotros que el consuelo es aliviar la pena o aflicción, dando fuerza, esperanza y ánimo. Así es que el consuelo que nosotros queremos participar a una persona no es una simple palmadita en la espalda, decir, tranquilo hermano, tranquila hermana, eso ya va a pasar. No, va mucho más allá. ¿Cómo va mucho más allá? Usted tiene que encarnarse en la situación que está pasando su hermano o su hermana, cualquiera que sea. Tiene que sentir en su corazón la situación que está pasando. Y yo tantas veces que doy gracias a Dios, hermanos, de que Dios me ha permitido en esta oportunidad tener una iglesia, pasar una iglesia realmente con un número pequeño. Siempre el Señor me ha puesto en iglesias muy grandes. Pero esta vez así quiso el Señor, tal vez mis últimos años de vida, que esté con un grupo tan selecto como son ustedes. ¿Para qué? Para que yo le pueda pedir al Señor nombre por nombre, porque sé de memoria sus nombres, no así con una congregación con el estado de cientos de personas y a veces miles de personas, en que es difícil poder orar individualmente, pero no como ocurre en esta congregación, porque sé los nombres de cada uno de ustedes y puedo interceder. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos hablando de consuelo, no es una situación pasajera, no es una zona para decir, aquí no ha pasado nada, voy a seguir orando por usted y se acabó. Encárnese en la situación de su hermano. Encárnese que ese hermano o su hermana tal vez está con falta de trabajo y no puede llevar el sustento a su trabajo, a su casa. Encárnese en la enfermedad que está pasando, en las finanzas que está ocurriendo, en la situación difícil con sus hijos, con su esposo, con su cónyuge. Eso significa, hermanos, nosotros estar listos para consolar. Por eso el Señor nos prepara.
Por eso el Señor ha permitido un escenario en nuestras vidas que tengamos que en un momento sufrir, llorar, hermanos. Ya he mencionado tantas veces, hermanos, desde este púlpito, cuando dice el Señor, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para que entremos al reino de los cielos. Y es que la tribulación, hermanos, el problema, después de que nosotros hemos encarado con éxito cristiano, nos da una alegría tremenda. Decimos, Señor, wow, ¿cómo estuviste tú conmigo? Yo hasta ahora no puedo comprender cómo el Señor en las noches terminaba con el dolor de mi cuerpo, que yo no podía, que gritaba en mi casa. En las noches nunca me pasaba eso. Me mandaba un sueño, pero formidable. No puedo entenderlo. Y cuando yo compartía con los médicos, decía, bueno, usted es pastor, usted es cristiano, pero científicamente para mí no tiene ninguna explicación. No hay una explicación médica de que en el día usted esté con tanto dolor y en la noche ya no tenga nada. Lo que había ahí es la mano y la misericordia de Dios. Así que el apóstol San Pablo, amados hermanos, nos hace entender por qué nosotros tenemos que consolar a otras personas. Dice, hablando de Dios, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que estén en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En primer lugar, hermanos, ¿quién de nosotros no podríamos decir que algún día fuimos consolados por el Señor? Todos. Y nos acordamos siempre de eso. Yo sí me acuerdo, Señor, cuando estuve pasando esa situación tan álgida, tú me consolaste. Pero así hace énfasis el Señor, que vayamos nosotros generando en nuestro corazón la capacidad de transmitir ese consuelo que una vez el Señor nos dio a nosotros. Todo el tiempo el Señor nos ha consolado. No acuérdense en este segundo usted, ¿cuál fue la prueba más difícil que tuvo? Acuérdense en este momento, en este segundo. Y usted rapidito puede decir, no, es que el Señor me consoló, el Señor me dio la respuesta. Eso es lo que el apóstol San Pablo nos está indicando. Porque de la manera que abundan con nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Estamos nosotros recibiendo abundancia de pruebas, de sufrimientos, de necesidades materiales, físicas, con nuestra familia, con tanta cosa que nos está pasando en la actualidad. Hay muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, pero mientras está abundando esos cuestionamientos que para nosotros mismos, Dios está abundando de su gracia y su misericordia, consolándonos, hermanos. Y despertamos y decimos, bueno, este es un nuevo día en que yo voy a pararme en la roca que es Cristo y voy a cumplir con mis actividades. No me voy a quedar. Una de las cosas que nosotros nunca debemos hacer, amados hermanos, escúcheme bien, es cuando hay aflicción, cuando hay prueba, cuando hay tribulación, no se quede. Eso quiere el enemigo, hermanos. Usted tiene que seguir con la mentalidad, con el corazón de Cristo. Usted tiene que siempre mirar al Señor y de ninguna manera sentirse derrotado, hermanos. Es el momento cuando nosotros tenemos que mirar que Dios es grande, hermanos. Que Dios es maravilloso. Que Dios está junto a nosotros. Que Dios nos está dando la solución que necesitamos. Cuando el cristiano está quebrantado, está dolido por lo que ocurre y renuncia a lo que verdaderamente el Señor quiere hacer, pasa una vida miserable. La semana anterior estaba en la oficina del office manager de todo eso, que tenía que hablar con él. Y entonces ahí estaba una persona. Y esa persona dice, dice, fue esta mañana al médico y que tengo dolor por acá, donde estaba un desastre. Y yo le quedo mirando a esa persona, le digo, usted sabe que yo soy pastor, le dice el obispo Francisco, el pastor aquí está muchos años, bla, 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 bla. Le digo, yo quisiera orar por usted. De esa actitud que usted y yo tenemos siempre cuando se presenta la oportunidad de orar por alguien, no nos quedamos callados. Entonces él me responde, dice, no, si yo no quiero que ore. Bueno, está bien. Me retiré, que Dios le bendiga. Luego viene el office manager y me dice, pastor, dice, disculpe la actitud de aquel hombre, que
de aquella persona que no quiso que usted ore por él. Le dije, mire, Jorge, no se preocupe, ¿sabe qué? El planeta Tierra está inundado de ese tipo de gente. Después le comentaría una historia que le pasó a él estando en una iglesia allí en Nueva York, bla, 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 que no le trataron bien, etcétera, 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 y que por esa razón tenía esa actitud de no querer saber nada de las cosas del Señor. La gente cuando decide hacer eso, hermanos, vive una vida miserable. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no estamos nosotros siguiendo al autor y consumador de nuestra fe. Usted ponga siempre su mirada en Cristo, no en nadie más, no en mi persona, no en nadie. Porque nosotros, mientras estemos de carne y hueso, algún día nos podemos fallarnos mutuamente. Pero el que no nos falla es el autor y consumador de nuestras vidas. Aquella persona se quedó sentido, dolido, porque algo pasó en la congregación del estuvo, porque el pastor no le hizo mucho caso, según él, bla, 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 bla. Tonterías que no tiene sentido. Cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en Cristo, no nos importa lo que nos hayan dicho o la manera que nos han tratado, porque estamos nosotros como cristianos entendiendo que el que nos dio la salvación eterna a través del sacrificio en la cruz fue Cristo. Y con eso nos es suficiente, hermanos. Cuando hay personas que se detienen por un resentimiento que no tiene ningún sustento cristiano, es un fracaso, hermanos. Y podría mencionarles tantas cosas que yo sé de esa misma ciudad, personas que un día estuvieron con el Señor y renunciaron porque no les llegó como ellos quisieron. Pero también conozco personas que han sabido, hermanos, resistir al enemigo. Han sabido sostenerse en los brazos de Dios. No han visto todavía la respuesta que han querido, pero siguen amándole al Señor. Siguen viniendo a la iglesia, siguen yendo a una iglesia, siguen leyendo la Biblia, están firmes en el Señor. Eso es lo que quiere Dios, hermanos. Imagínense ustedes, hermanos, cuando nosotros miramos al autor y consumador de nuestras vidas, que llega un momento en que le dice el Señor a su Padre, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta nuestro Señor Jesucristo invocaba a su Padre, diciéndole, pasa de mí esta copa, que significaba, pasa de mí, Señor, este dolor que voy a tener. Por eso es que cuando va él a Getsemaní y está orando, dice la palabra del Señor que cuando él estaba orando, en vez de bajarle de su rostro las gotas de sudor, le bajaba gotas de sangre. ¿Qué habrá tenido en su corazón el Señor que bajó gotas de sangre de su rostro? Pero llegó un momento frágil, un momento difícil. Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay momentos bien difíciles en nuestras vidas, hermanos. Como que decimos, Señor, ya no más. Pasa de mí esta copa. Porque solamente usted sabe lo que está pasando. Usted y el Señor. A veces ni nuestros cónyuges, ni nuestros hijos, ni nuestros familiares. Usted sabe lo que está pasando. Cuando usted está, por ejemplo, enfermo o enferma, siente ese dolor en su cuerpo. Pero ¿quién puede entender eso? Solo usted, solo el Señor. Pero tiene dos opciones. La primera, hacer como este señor que le vi la semana anterior, decir, no quiero ni que ore por mí. Y la otra, levantar su mirada al cielo y decir, Padre, esto se va a acabar algún día, yo voy contigo. Cuando nosotros estamos anidando, recogiendo, asimilando ese dolor, esas lágrimas, lo que está ocurriendo es que el Señor nos está enseñando y nos está fomentando en nuestra mente y en nuestro corazón un material riquísimo. Y cuando Él nos consuela y salimos del problema, entonces estamos armados, equipados, hermanos, para consolar a otras personas. Y es un aliciente maravilloso cuando usted puede orar por un hermano que esté en problemas, cuando usted puede dar un consejo. Porque usted tiene que dar. Una persona que no tiene nada, aquí no puede dar nada, hermanos, por favor. La persona que no tiene nada no puede dar. Una persona no puede regalar $1 si no tiene, pues, hermanos. Si una persona no tiene $1 de fe, si uno no tiene $1 de nada en su corazón, ¿qué puede dar, hermanos? Ven ustedes la importancia de poder aceptar que cuando viene la prueba, tenemos que decir, gracias, Señor, que se haga tu voluntad.
Es como, por ejemplo, el cirujano, hermanos. Si él no tiene una experiencia con el bisturí de poder ejecutar una operación, usted va a pensar 2 veces para que esa persona le opere. Pero si tras de ese cirujano hay una gran experiencia, no, ese tiene cientos de operaciones, y va usted con más confianza quizás. Porque la experiencia al profesional, al médico, le permite tener una carta de presentación de primera instancia. Así somos nosotros, hermanos. Si es que espiritualmente hablando no tenemos nada en nuestros corazones que hayamos anidado en pruebas, en dolores, en sufrimientos, en lágrimas, en necesidades. En otras palabras, no sabemos lo que es el sufrimiento que podemos dar. Nada. Por eso somos insensibles. Mejor no diría somos. Por eso hay cristianos insensibles. Porque nunca pasaron ninguna prueba, ningún dolor. Pero cuando el Señor está operando nuestras vidas, permitiendo todo lo fatal, podemos levantarnos, hermanos. A mí me encanta ver la terminología de mi hermana que vive en Ecuador, país donde yo nací. Salió realmente de la muerte ya, del COVID. Literalmente de la muerte. Los doctores le dijeron, sus pulmones están casi hechos pedazos. Se esperaba lo peor, de que muera. Pero Dios hizo un milagro. Yo pedí oración acá, se pidió oración por todo. A la final, ella, este momento está muy bien, gracias a Dios. Pero ese sufrimiento que ella tuvo, al pensar de que dejaba a su esposo, a sus hijos, etc., eso le ha dado el combustible espiritual para poder decir a otras personas que han recetado el COVID, tranquilo, tranquila, Dios va a hacer algo maravilloso en su vida. Cuando tenemos entonces, hermanos, el sufrimiento, el dolor en nuestras vidas y asimilamos como hijos de Dios de la manera positiva, lo que Dios está haciendo es preparándonos, hermanos, como unos verdaderos maestros de la Biblia, para algún momento ser de consuelo para otras personas, en el mismo seno de nuestra familia, hermanos. Nosotros tenemos un cónyuge que está totalmente agarrado del Señor. Es una bendición, hermanos. Dele gracias a Dios si usted tiene un cónyuge que realmente está con usted a su lado, es el bastón suyo, es una bendición. Cuando no, es una lucha solitaria, hermanos. Y aún así, llega el momento en que usted puede decir, Señor, me siento solo, me siento sola. Necesito de ti, Señor. Porque tú, Señor, eres el Dios de la consolación. ¿Cuántas veces una mujer tiene que estar sola? ¿Cuántas veces hermana Soria habrá estado sola, pensando en su esposo? ¿Y cuándo volveré a ver a Jesús? Sola. Y no por un día, no por algún tiempo. Todo eso, hermanos, nos hace a nosotros el Señor, el que meditemos y que pensemos de que vale la pena el poder resistir cuando viene la prueba, la tribulación. Y yo como siempre digo, hermanos, cuando uno ve a la familia que no están en la categoría de uno en el sentido espiritual, no porque somos mejores, sino porque estamos nosotros en otro nivel espiritual, por la gracia de Dios. ¿Cuántas veces yo he dicho, esperemos con calma, que algún día el Señor va a hacer el milagro de traer a los cónyuges, a los hijos, a los caminos del Señor, hermanos? Pero es usted, soy yo, los que tenemos que elevar una plegaria al Señor, los que tenemos que darle al Señor un himno de esperanza para nosotros mismos y decir, Señor, esto algún día se va a acabar. ¿Qué es lo importante en el seno de la familia, hermanos? Es de que usted, escúcheme bien, usted que conoce al Señor, sea la columna de su familia. Que usted diga, Señor, yo me siento sola o solo, pero tú estás conmigo, Señor. Como estaba el otro día con mi esposa, que tiene una hermana que es cristiana, una mujer tremenda en el Señor. El Señor usa mucho a esa persona para consolarme, justamente, mandándome los WhatsApps y todo eso. Tiene 4 hijos, su esposo 5, pero es la única cristiana. Y yo le decía a mi esposa este fin de semana, qué valiente tu hermana. Es la única que conoce del Señor. Nadie más.
Ustedes pueden imaginarse la resistencia que hay ahí. Hay que orar, le decía, por tu hermana. Entonces, amados hermanos, cuando empezamos nosotros a entender el por qué viene el sufrimiento, ¿qué es lo que nos dice? La palabra del Señor continúa diciendo, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Ahora, hay un punto especial de este texto del apóstol San Pablo que quiero hacer reminiscencia, que digamos, vamos a decir, fue algo tan importante, tan maravilloso que el Señor escribió a través del apóstol San Pablo, es cuando dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Escuche bien esto. Estoy leyendo el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. El apóstol San Pablo describe una posición extremadamente difícil, compleja. Dice, nosotros estuvimos sentenciados a muerte. Podemos pensar un momento, hermanos, en que parecería una utopía eso, ¿no es cierto? Parecería que esto no puede haber ocurrido, pero sabemos usted y yo de que la palabra de Dios es cierta, es verdadera. Entonces Pablo resalta el hecho de que estaban en una posición, en una situación de perder sus vidas. No sé cuántos de nosotros hemos estado en una posición de decir, me van a matar o voy a perder mi vida. O me ha dicho el médico que ya definitivamente mi enfermedad es terminal. Una situación extremadamente difícil. Pero el apóstol San Pablo recalca, dice, pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Cuando hay, hermanos, esa aflicción difícil, el apóstol San Pablo nos está diciendo que Dios quiere que nos mantengamos firmes. Estamos nosotros enfrentando una situación extremadamente álgida, difícil, en el que pensamos que no vamos a salir de esa situación. El Señor nos está diciendo, yo estoy con ustedes. Yo quiero que confíen en mí. Cuando la madurez de nuestras vidas, hermanos, cristianas, nos pide de que nosotros debemos confiar en el Señor, ponga mucho lente en su vida espiritual. Mire usted en su vida espiritual, mírese para adentro. Y analícese si realmente usted tiene la confianza absoluta de que el Señor le va a sacar de ese problema bastante difícil, bastante grande. Esté usted bien seguro, esté bien seguro que realmente esa situación, que es una situación gravísima, el Señor le va a permitir a usted de una u otra manera salir por la puerta que usted desea. Pero amados hermanos, para entrar nosotros en esa situación, tenemos que saborear, dirigir, masticar la confianza en el Señor. ¿Cuántas veces yo le pido al Señor, Señor, por favor, aumenta mi confianza en ti? La confianza es algo que usted cree en una persona que se va a realizar. Por ejemplo, yo le digo a cualquiera de ustedes, ¿puede hacerme tal favor? Y usted me dice, sí. Entonces yo tengo que estar convencido de que el favor que me va a hacer usted, de lo que yo le he pedido, me va a dar. Pero si usted le pide un favor a un hermano, a una hermana, y pierde la confianza de que no le va a hacer, o no lo hizo, va a perder la confianza y no va a estar usted absolutamente seguro que va a recibir lo que ha pedido. Cuando hablamos las cosas del Señor, hermanos, tengamos mucho cuidado y analicemos categóricamente que si algo le pedimos al Señor, el Señor nos va a dar, hermanos.
Y lo hace en el tiempo de Él, no en mi tiempo. El Señor quiere darnos de su misericordia, de su gracia, de su abundancia que Él tiene, hermanos, para que nosotros seamos felices. Yo todos los días le digo al Señor, Padre, gracias que la fauna, la flora, el reino animal, el reino mineral sigue todavía produciendo. ¿Para qué? Para que la humanidad pueda comer, para que yo pueda comer. Si el Señor decretaría una hambruna o una sequía, vamos a decir, como en el tiempo de Elías, de 3 años, ¿dónde estaría el planeta Tierra? Pero el Señor cada día está ocupado en mirar que hay todas esas fuentes de producción para que la humanidad pueda tener que comer. De ahí me resalta siempre una tristeza en mi corazón. Digo, Señor, los 7.400 millones de habitantes que tiene este mundo tendrán ese corazón para agradecerte que estamos comiendo porque tú permites que todo eso ocurra. Cuando usted mira el planeta Tierra que tiene el 75% de agua y que no se inunda la Tierra, ¿no es eso un milagro? El 75% del planeta Tierra es agua. Pero cuando llegue el océano a un punto, a la frontera de la Tierra, no pasa. No tendríamos inundaciones de la Tierra todo el tiempo. El Señor ha puesto una línea, una frontera, para que eso no ocurra. Cuando nosotros nos ponemos a analizar, hermanos, entonces, tanta grandeza del Señor, debemos inclinar nuestros rostros y nuestro corazón para agradecer, hermanos. Cuando hay momentos, como dice Pablo, sentenciados a muerte, ¿qué podemos hacer? Levantar nuestra mirada al cielo, hermanos. Cuando parecería que todo está ya terminado, hermanos. Cuando parecería que las puertas se nos han cerrado, de trabajo, de salud, de finanzas, de todo. No sale nada. Hay ocasiones en la vida de una cristiano, que lo que anhelamos, hermanos, no sucede nada. Como que parece que de veras el Señor, ¿dónde también estará que no nos escucha nuestras oraciones? No es así, hermanos. El Señor está midiéndonos nuestra fe. El Señor está mirando nuestro corazón hasta dónde vamos a ir, hasta que nos venga su gracia, su misericordia, su amor, su protección. El darnos lo que nosotros deseamos, hermanos. Cuando nosotros entonces hemos recibido esa cantidad de pruebas, de situaciones difíciles, de necesidades, y nos sentimos consolidados en el amor de Cristo, y nos sentimos nosotros consolados en el amor de Cristo, usted ha fomentado una biblioteca interna que tiene mucho para dar, hermanos. Entonces, cuando viene la situación del otro hermano y le cuenta o sabe lo que está pasando, usted tiene todo el capital necesario en su corazón para decirle, tranquila, tranquilo, ya viene el Señor. Quiero compartirte lo que pasó a mi persona. Me pasó esto y esto. Pero mira cómo estoy ahora. Así es que tranquilo, tranquila, ya viene la mano del Señor. Para que yo haya recibido la misericordia de Dios, para que yo haya recibido la bendición de Él, la provisión de Él, tuve que pasar esto, otro. Porque hay que recordar algo, hermanos. Cuando nosotros necesitamos el consuelo del Señor, no es un asunto inmediato, hermanos. El Señor se toma su tiempo, hermanos, para levantarnos de la prueba. Porque Él quiere saber si nosotros estamos animando, estamos anidando en nuestro corazón esa fortaleza espiritual para que algún día nosotros animemos a otras personas, a todos sus hijos. El Señor no viene ese mismo día y ¡bum! Y se acabó. No. Hay pruebas de la vida de un cristiano que dura semanas, meses, años y décadas y no viene. Vayamos al libro, hermano, de Hebreos y miremos cómo dice que muchos de ellos nunca recibieron lo que esperaron y que así terminaron la vida. Gente que se dedicó a Dios, gente que no sintió el deseo de vivir, sino que esperaba la muerte. Sin embargo, se mantuvieron esperando y nunca recibieron nada. ¿Sabe por qué? Porque esas personas estaban conscientes que un día en el cielo van a recibir todo. Muchas ocasiones en nuestras vidas cristianas, hermanos, lo que le estamos pidiendo al Señor, posiblemente no la recibamos, hermanos. Así es como ha hecho el Señor. Nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí, recibió, humanamente hablando,
la alegría de ver a los fariseos, al imperio romano, a los de la sinagoga a los pies de él. No, ni su misma familia. Él no vio lo que hubiera querido ver. Porque le faltó fe a Jesús, no. Porque así es humanidad. Pero se mantuvo firme hasta ir a la cruz del Calvario y saber que Él tenía que morir por usted y por mí para darnos salvación eterna. Así es que, amados hermanos, ánimo. El consuelo del Señor viene. El consuelo del Señor llega. No se desanime, hermanos. El enemigo quiere eso. Poner acá basura para que se vaya al corazón. Mas la palabra del Señor dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Si esos segundos, esos minutos que viene a poner basura al enemigo, nosotros estamos firmes en la roca de Cristo, entonces él sabe, el enemigo, que ninguna cosa tiene con nosotros. Y tiene que huir. Y se queda con nosotros del Espíritu Santo dándonos el consuelo, aunque no hayamos recibido lo que estamos esperando. No necesariamente tiene que llegar hoy día lo que usted y yo estamos esperando, hermanos. No. Pero lo que sí el Señor está haciendo en nosotros es inundando de paz. Estamos en ese proceso de la lucha, de la prueba que estamos viviendo, pero tenemos paz. ¿Se han dado cuenta usted de eso, hermanos? Cuando estamos en los brazos de Dios, seguimos sonriendo, seguimos contentos. Nuestro corazón está inflamado de alegría. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído, hermanos. No llega lo que nosotros queríamos. No ha llegado lo que nosotros hemos orado por años. Pero fluye en nuestro corazón una paz que no podemos explicar, hermanos. Es la paz de Cristo. El Espíritu Santo le está llevando a usted. Y cuando menos piense, ¡boom! Llegó la bendición. No le pongamos al Señor tiempo. Él no es un timer para decir una semana, 2 semanas o un mes. No. Él es Dios. Él es soberano. Él es grande. Él le ama a usted más de lo que usted se imagina. Él me ama a mí más allá de lo que yo me imagino. Y Él nunca nos dejará, hermanos. Pero tenemos que estar esperando en las cosas del Señor de una forma vertical, para que siga nuestro corazón alimentándose del consuelo de Cristo, para que un día nosotros podamos consolar a otras personas. Inclinemos nuestros rostros. Padre bendito, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, que tú eres nuestro consolador. Gracias, amado Espíritu Santo, que cada día inflamas nuestras vidas, Señor. Mira en este momento a cada uno de tus hijos, Señor, que estamos reunidos. Solamente tú sabes el consuelo que necesitamos, Señor. Si no lo hemos recibido todavía, danos ese consuelo, Señor. Pero que no seamos ingratos, Padre, cuando nos hayas dado lo que te hemos pedido y nos hayas dado la consolación. Cuando venga la oportunidad, nosotros también consolemos a otros, Señor. Animemos a otros, Señor. Porque esa es la vida de victoria que tú has querido en nuestras vidas, Señor. Así que dejamos entonces en tu altar, en tus manos, toda preocupación, si es que hay alguna, Señor. Toda situación difícil que estamos pasando en nuestros hogares, para que tu gracia, tu misericordia se manifieste y nos alcance tu bendición, Padre Santo. A ti te entregamos todo, para salir de este lugar livianos, para salir de este lugar, Señor, con esa expectativa grande de que tú nos continúes bendiciendo, Padre. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.